Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Gloria Bernarda Galo Colindres. Pues ahora voy a exponer o voy a hablar sobre las estructuras didácticas de la planificación. Primero le vamos a hablar de dos matrices que son parte del marco metodológico. La primera sería la de la modalidad de enseñanza. Tenemos como primera opción clases teóricas. Eh, ¿En qué consiste una clase teórica? Es una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. ¿Cuáles son las competencias a formar que nos da las clases teóricas? Pues nos da un aprendizaje activo. ¿Cuál es el rol del docente? Hablar con los estudiantes, explicarles el tema. Rol del estudiante es el que recibe la información dada por el docente. Ventajas es que contribuyen a activar procesos mentales en los que los estudiantes serán más adecuados e intensos, y la medida en que el profesor tenga en cuenta que su forma de enseñar ejerce una función de modelado. Las desventajas que tiene es que facilitan demasiada información a mucha velocidad y con lenguaje técnico. No se hacen pausas para que el alumno pueda procesar la información, tomar apuntes y relacionar los temas. Estimulan poco la atención y participación del alumno. Las clases teóricas creo que las podemos decir que son un poco parecidas a las que recibimos siempre eh, en las escuelas, que el maestro siempre se pone, explica el tema. A veces en algunas clases como en español, por decirlo así, eh, no sé, o ciencias naturales o sociales, no hay tanta participación del estudiante como en otras que sería como matemáticas o educación física. Entonces siento que esas son las clases teóricas, para darles un ejemplo. Ahora continuamos con los seminarios y talleres. ¿Qué son los seminarios y talleres? Espacios físicos o escenarios donde se construye con profundidad una temática específica del conocimiento en curso de su desarrollo a través de intercambios personales entre los asistentes. ¿En qué es lo que nos dan los seminarios y talleres? Pues una conexión entre alumnos, una profundización del objeto de estudio e incorporación de un nuevo conocimiento. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues sería de un participante, moderador y observador, y el alumno tiene una participación activa. ¿Cuáles son las ventajas de los seminarios y talleres? Pues estos involucran al estudiante en el perfeccionismo y en el conocimiento de las relaciones interpersonales. También fomentan la motivación por los aprendizajes y en el esfuerzo personal por el logro y la calidad. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este? Pues implica un trabajo constante, a veces mayor que en otras modalidades, más participativo, que en el que no siempre es posible ocultarse al grupo, inconvenientes de seminarios, obliga a buscar sistemas organizados más complejos y sencillamente mayores. Los seminarios y talleres son esos. Las clases prácticas se refiere a una modalidad organizativa en la que se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia y objeto de estudio. ¿Qué es lo que nos dan las clases prácticas? Pues mediante estas se facilita el entrenamiento en la resolución de problemas concretos y se establece una primera conexión con la realidad y con las actividades que se plantean en trabajo profesional, que deberá ser completamente eh, com complementada, en su caso, mediante las prácticas externas. ¿Cuál es el rol del profesor? Pues este adopta diversos grados de participación, desde un mayor protagonismo, si efectúa demostraciones de aplicaciones concretas de conocimientos previos, resuelve problemas o ejercicios, modelo, muestra el funcionamiento y utilización de instrumentos. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues este realiza las actividades controladas y sigue prácticamente las instrucciones del maestro.
Las ventajas serían de que estas clases permiten que el estudiante realice actividades controladas en las que se debe aplicar situaciones concretas, tanto como los conocimientos que posee, y de este modo afianzarlos y adquirir otros. Poner en práctica una serie de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio que no sería posible desarrollar en otras modalidades. Y las desventajas, pues cuestiones organizativas, puesto que es necesario contar con grupos pequeños, lo que complica la elaboración de horarios y calendarios, sobre todo en caso de prácticas de campo, con salidas largas, se requería de espacios específicos, con equipamiento adecuado y personal especializado al tratarse de actividades desarrolladas en un ambiente controlado y ligados a una materia. Se puede correr el riesgo de plantear situaciones artificiales alejadas de la realidad de la práctica profesional. Yo siento que las clases prácticas se podían poner en práctica, valga la redundancia, como en las clases de matemáticas, en las clases de educación física, en las clases de química, porque allí prácticamente el alumno se sale del aula y hace otras cosas, por lo menos en matemática ya no está solo sentado en el pupitre, se levanta y hace ejercicio en la pizarra. En química, pues el maestro explica fórmulas y los alumnos tienen que estar desarrollándolas también. Y en física, pues también el maestro explica ejercicios y los alumnos los tienen que elaborar ahí, prácticamente. Continuamos entonces ahora con las tutorías, que son una modalidad organizativa en la que se establece una relación personalizada de ayuda en el proceso formativo entre un facilitador o tutor, habitualmente un profesor, y uno o varios estudiantes. ¿Qué es lo que hace las tutorías? Tienen un reforzamiento de hábitos de estudios y ayuda a adoptar habilidades de comunicación. ¿Cuál es el rol del docente? Pues el de su asignatura es el tutor y el orientador. ¿Cuál es el rol del alumno? Es de autodirigirse. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es un modelo de enseñanza basado y centrado en el aprendizaje activo. De estudiante, dedica y atiende al estudiante en su aprendizaje. ¿Cuáles son las desventajas? Pues resistentes que se generen a reconsiderar el tiempo de las tutorías como un tiempo de dedicación real del profesorado en su horario laboral. Creo que las tutorías es como decir lo que ahora se hace en CRAE, eh, lo que nosotros tenemos los sábados, siendo que son así, más tutorías, eh, porque los licenciados nos proveen de contenido, nos ayudan y nos orientan, pero de una u otra forma nosotros también tenemos que utilizar el autoaprendizaje y siempre estar desarrollándolo por parte de nosotros. Si nosotros no hacemos las cosas, pues el tutor, el licenciado no va a venir a hacérnosla. Entonces es tutorías virtuales ahora. Consiste en la comunicación asincrónica entre el profesor y alumnos mediante correo electrónico que facilita el conocimiento de la actividad del estudiante y permite ofrecer orientaciones académicas y personales específicas y personalizadas. Puede complementar a la tutoría presencial. Generalmente la comunicación mediante el correo electrónico en tutorías virtuales se da de forma privada e individual, pero también puede habilitarse en espacios de tutoría público en el que los alumnos consulten los mensajes y respuestas del profesor con otros estudiantes. ¿Qué es lo que desarrolla las tutorías virtuales? Pues la adquisición de conocimientos y competencias específicas transversales, especialmente las relacionadas con la expresión escrita y desarrollo de su autonomía. Este, ¿Cuál es el rol del tutor, por decirlo así, el del docente? Pues consultores de información, son facilitadores de aprendizaje, diseñadores de situaciones medianas de aprendizaje, moderadores y tutores virtuales, evaluadores continuos, orientadores, evaluadores, seleccionador de la tecnología. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues construir su propio conocimiento, aprendizaje constructivista mediante la información proporcionada por el tutor, la colaboración con los compañeros y etc.
¿Cuáles son las ventajas? Pues flexibilidades, disponer de recursos ilimitados de aprendizaje en aulas virtuales, como simuladores y ejercicios prácticos, así como acceso a múltiples bases de revistas científicas, libros de acceso remoto, usos de videos y documentos, presentaciones que se comparten en el momento de la clase y son de fácil acceso, se promueve la comunicación, interacción continua, estimula la creatividad. Como desventajas, pues el tutorado debe manejar la información como la recibe o debe esperar tener la comunicación para establecer sus dudas, esclarecer sus dudas, perdón. No existe la oportunidad de ampliar la información de la manera inmediata. La evaluación no es completa y no es confiable, no existe el contacto personal, por lo que la relación afectiva es completamente nula. La orientación y la motivación de la alumna es menos eficiente y casi inexistente. Pues también de las tutorías, un ejemplo que podría dar es lo que estamos haciendo también ahora, por el COVID, las tutorías se volvieron virtuales y, y es como lo dice, es una autonomía que tiene que desarrollar el alumno, el estudiante, para poder aprender y no quedar estancado. Entonces, como ejemplo, pues lo que estamos viendo ahora, por lo menos en CRAE y bueno, en sistema de educación a distancia o en la universidad. Bueno, ahora continuamos con el coaching, que es una metodología que permite el máximo desarrollo personal y la profesional de los individuos e incluye en la transformación de estos, provocando cambios de perspectiva, aumentando la motivación, el compromiso y la responsabilidad y, como no, también el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos ayuda? Además de todo lo que acabo de decir, pues tenemos cambios cognitivos, emocionales y conductuales que amplían la capacidad de acción de la persona escrita, escucha activa, inteligencia emocional, paciencia, atención, compasión, desarrollo del autoconocimiento, la autorreflexión y la inteligencia emocional. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues de guía, que acompaña entonces el aprendizaje. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues es un protagonista participativo que debe marcarse sus objetivos, encontrar sus propias motivaciones, en definitiva conocerse en sí mismo y su propio para qué en la vida. Como desventaja, pues permite definir los objetivos, maximizar la creatividad, posibiliza un mayor flexibilidad mental, empodera a las personas, mejora las relaciones interpersonales, nos ayuda a estar motivados y aumentar el bienestar. Como desventajas tenemos que esta metodología se caracteriza por no está del todo bien definida, Quienes conocen a fondo sobre este coaching saben que esta herramienta trabaja directamente sobre los procesos mentales y emocionales y por tal razón que al ser mal guiada por alguien sin la suficiente experiencia puede traer como consecuencia un importante impacto negativo. Eh, bueno, yo de coaching pues creo que la había escuchado, pero nunca había estado tan cerca de una estrategia así. Entonces, bueno, sigamos. Con trabajo en grupo, pues es un enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula, según el cual los alumnos que aprenden unos de otros, así como de su profesor y del entorno. ¿Qué afianza esto? Pues trabajo en equipo y la responsabilidad. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues de secretario, moderador o animador. El rol del alumno sería de integrarse a un equipo de trabajo, de mostrarse activo y cooperativo y fomentar el buen ambiente y la cohesión del grupo, responsabilizarse de las tareas asignadas y ejecutarlas de forma eficaz y en el plano establecido para contribuir al aprendizaje común. ¿Qué es lo que nos hace como ventajas? Pues habilidades y destrezas transversales, énfasis en la interacción social, unión de componentes de grupo, metas comunes, papel activo del alumno. Pues las desventajas serían que es una experiencia frustrante y negativa del profesorado, una confianza real y transmitible en que los alumnos son capaces de aprender autónomamente responsables. Siento que en este trabajo en grupo es, por decirlo así, de mi forma de ver, es como los que nos dejan a veces de
se arman equipos y tienen que hacer esto, tienen que hacer una investigación. Por mi parte, a mí no me gusta tanto trabajar porque a veces hay alumnos que se confían de otros, no se trabaja de la misma manera, hay algunos que sí trabajan, hay algunos que no, a veces no hay buena cooperación, no hay buena comunicación, entonces por lo menos en mi opinión a mí no me gusta tanto el trabajo en grupo, obviamente depende si te ponen con un grupo que o con estudiantes que realmente son responsables y realmente estudian y hacen lo que se les pide de una buena manera, pues sí es una buena estrategia, pero de esta forma no. Bueno, seguimos con el trabajo autónomo, que es lo opuesto del trabajo en grupo. Es una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo, con su propio ritmo. ¿Qué es lo que nos da el trabajo autónomo? Pues desarrollo de la autonomía intelectual, personal y social, y también que desarrollemos los trabajos independientes. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues guiar y acompañar el proceso de aprendizaje y no solo en estar pendiente del resultado, promover el deseo de aprender en el estudiante y propiciar nuevos intereses que los lleven a buscar más aprendizajes. ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues de autodidacta, de autoguiarse, de trabajar autónomamente. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Pues libertad en el aprendizaje, fomentar la investigación e incrementar los niveles de responsabilidad en las personas. Como desventaja, pues una inestabilidad horaria, la información no siempre es confiable y no hay diplomas ni certificados. Y bueno, pues el trabajo autónomo es uno por lo menos de los que a mí me gusta implementar porque como lo dije no estamos dependiendo de más personas, trabajamos, obviamente si se maneja de la manera adecuada es buenísimo, pero a veces no tanto, no del 100%. Continuamos con las prácticas externas, que son un conjunto de actuaciones que un estudiante realiza en un contexto natural relacionado con el ejercicio de la profesión. ¿Qué desarrolla estas prácticas? Pues planificación al desarrollo, interacción y desarrollo de habilidades y destrezas. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues de orientador y supervisor. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues su rol va a ser poner en práctica todo lo que esté aprendido en su clase. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Pues comprende la cultura de organización, integra sus competencias, conoce los límites y posibilidades, cultiva determinadas actitudes y valores. Ahora, las desventajas serían que sitúan al estudiante en un marco reducido, presentan una realidad distanciada a la institución, su éxito o fracaso está en buena medida asociado a la labor formativa desarrollada por el profesional que ejerce el tutor. Creo que las prácticas externas, por lo que yo no sé si estoy bien, pero por lo que yo pude captar, para dar un ejemplo, sería lo que se hace cuando ya uno está terminando la carrera, a veces en la universidad, pues toca ir a hacer como trabajo social y desarrollar lo que has aprendido. Y también en la escuela se ve mucho lo de, perdón, en el colegio se ve mucho lo de implementar prácticas como en clases de contabilidad, de enfermería también. Ahora que está en la enfermería, pues ahora vas y vas a hacer una práctica de enfermería, vas a poner todo lo que aprendiste en clase, lo vas a hacer allá y ahí sí ya es más fuerte. Mm, bueno, continuamos. Bueno, ya terminamos este cuadro. Ahora voy a checar un poco de que se esté grabando porque últimamente he tenido problemas. Este video lo he grabado muchísimas veces y pues se me ha dado muchas dificultades, bueno, pero por lo visto creo que sí se sigue grabando. Bueno, continuemos entonces. Vamos a explicar otra de estas. ¿Cuántos? Vamos a ver, hay muchos. He explicado varios.
vamos a explicar, vamos a ver, de las técnicas de enseñanza. La primera sería el foro, que es una técnica en la cual se promueve la discusión de un tema en específico entre un grupo grande de escolares. La competencia va a formar, pues, obliga a razonar y a justificar los pensamientos. El objetivo, pues, permite la libre expresión de ideas y las opiniones de todos los integrantes de un grupo en un clima informal de mínimas limitaciones. El rol del estudiante, pues, es de coordinador, moderador o participante activo. Las ventajas, pues, es obtener las opiniones de un grupo más o menos numeroso acerca de un tema, hecho, problemas o actividades, llegar a ciertas conclusiones generales y establecer los diversos enfoques que pueden darse a sí mismo, hecho de un tema, incrementar la información de las participantes a través de aportes múltiples y desarrollar el espíritu participativo de los miembros. Las desventajas serían que los participantes pueden sentirse aislados cuando no reciben una respuesta inmediata a sus ideas y comentarios, y es más difícil saber agotado cuando se ha agotado una conversación y es apropiado moverse al nuevo tema. Continuamos con el debate. Es una técnica que se da la oportunidad de una discusión de un tema específico mediante la exposición de opiniones de dos o más personas, teniendo presente para alcanzar el éxito de la dinámica. ¿Cuáles son las habilidades que adquirimos gracias al debate? Pues la cooperación, el respeto, el orden, el compromiso, la responsabilidad de cada uno de los participantes. ¿Qué es lo que hace el maestro? Pues desarrolla el intelecto del estudiante y conecta los temas que se tratan en el contexto educativo con los problemas sociales. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues de moderador o participante activo. ¿Va a estar dirigiendo el debate o va a estar opinando sobre el tema? Ahora, como desventaja, pues tenemos de que fomenta el intercambio de opiniones y conceptos, asimismo se enriquece el conocimiento de todo el grupo. Es importante generar un entorno de diálogo en el que se incluyan todas las opiniones. Y como desventaja, pues los debates suelen traer mucha contradicción, los tópicos a debatir se vuelven groseros. Creo que también podemos hacer como un ejemplo como los debates presidenciales que se dan en Estados Unidos. Esos sí son buenos debates. Puedo poner ese ejemplo, no sé si está bien. Bueno, continuamos ahora con Phylix 66, que esta técnica yo no tenía ni la menor idea. No la había escuchado y jamás la había implementado en toda mi educación. Y bueno, se trata de una técnica de enseñanza a través de dinámicas de grupo. Consiste en dividir la clase en grupos de 6 personas. Estos discutirán durante 6 minutos sobre la temática propuesta. Posteriormente, los representantes de cada grupo se reunirán durante 6 minutos o más, 6 minutos más para llegar a una conclusión general. ¿Qué es lo que promueve esta herramienta? Pues potencia la capacidad de síntesis, ayuda a que todas las partes tengan voz, supera el temor de platicar en público. ¿Cuál es el rol del docente? Pues permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un grupo, por grande que sea también obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve, a reforzar las prácticas democráticas al interior de un grupo. Pues, ¿cuál es el papel del alumno? Pues de un coordinador, animador o participante activo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues asegurar la participación de cada de los miembros de un grupo grande, porque imagínense que en una clase tengamos unos 60 alumnos y queramos hablar sobre un tema específico. Creo que lógicamente no todos van a participar, y con esta técnica pues tienen un tiempo delimitado y pues solo 11 alumnos y prácticamente todos van a participar. También permite obtener opiniones y mucha información de todos en poco tiempo y se produce una gran identificación con el problema que se trata. La desventaja es que esta técnica no es útil cuando hay problemas muy complicados y en los que hay que profundizar al máximo. Por lo mismo, porque solo tenemos 6 minutos para desarrollarla. Bueno, seguimos con cuchucheo, que también yo no la había escuchado. No sé si
había practicado, pero por lo menos yo no recuerdo. Esta es una técnica muy apropiada para un grupo pequeño de escolares, se da de ocasión de discutir contenidos académicos en voz baja. Pues, ¿qué hace? El cuchucheo pues potencia el trabajo en equipo. También el rol del maestro sería de que permite la participación individual y simultánea de todos los integrantes de un grupo de un tema determinado. ¿Cuál es el rol pues, del alumno de participante activo? Estar hablando ahí con sus compañeros y con su maestro del tema, obviamente en voz baja y tranquilo. ¿Cuál es las ventajas? Pues es una técnica muy sencilla, garantiza la participación de todos los alumnos. Esta técnica resulta dinámica y divertida. En poco tiempo se puede tener la opinión de todo el grupo. Bueno, como desventajas, pues estuve buscando y pues no encontré desventajas. Entonces creo que puede llegar a ser una buena técnica. Y bueno, continuemos. Ahora continuamos con el simposio, que también era una técnica que yo jamás había escuchado. Pero es una técnica formal donde se reúnen expertos en determinado tema y exponen sus conocimientos sin tener posiciones, es decir, buscan más bien sumar la mayor cantidad de información a los conocimientos ya obtenidos en su especialización. Pues ¿qué potencia esto? El análisis. ¿Cuál es el rol del tutor? Perdón, ¿cuál es el rol del maestro? Hallar soluciones para un determinado problema, aunque también es común usarlo como medio de formación o entrenamiento. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues de participante moderador. ¿Cuáles son las desventajas? Son los distintos puntos de vista que contribuyen a la diversidad de opiniones, la participación de expertos en un espacio para la discusión del tema y la exposición de ideas. Como desventaja pues tenemos la participación puede ser desigual entre los participantes y la moderación debe ser buena para que la actividad pueda fluir. Bueno, continuamos con lluvia de ideas, que creo que es una de las más conocidas, de las que más se emplean en educación. Es una técnica en la que un grupo de personas en conjunto crean ideas, tal cual las expones, las anotan, aunque después las vayas sistematizando, priorizando y ordenando, y esto es casi siempre más productivo que cada persona pensando por sí sola. Que bueno, pues esta lluvia de ideas potencia y fomenta la creatividad en tu equipo. En un equipo, el rol del maestro sería hay que poner en contacto los pensamientos de forma individual de los estudiantes tienen sobre un tema y generar nuevas y originales ideas sobre un tema concreto. ¿Cuál es el rol del alumno? Pues el participante activo, estar dando ideas ahí en el grupo, ideas tras ideas. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues la producción de una gran cantidad de ideas en poco tiempo. Se estimula la creatividad de todos los participantes del equipo. No existe ningún tipo de bloqueo por parte del grupo ante el contenido del tema a desarrollar, ya que prácticamente solo son ideas. Y este tipo de sesión es una herramienta que puede favorecer a la empresa para que se mejoren las relaciones entre los compañeros o comúnmente que brinde posibles soluciones. Bueno, aquí en empresa creo que no cabe, pero también se pueden saber no solo en educación, sino también en empresa. Ahora me dice la desventaja, pues existe posibilidad de que algunos participantes sientan la necesidad de sobresalir en la participación, la cual abre la posibilidad a disminuir la participación del resto de los participantes. Como siempre saben, siempre hay personas que quieren llamar la atención de una forma, no está mal de que quieran participar, pero creo que todos siempre tienen que hacerlo. Todas las ideas brindadas podemos hacer sentir que el participante que no tiene una participación favorable en el proceso de se sienta excluido. Creo que es una estrategia de las mejores empleadas, y pues creo que también ayuda en la interacción de todos los alumnos. Continuamos con mesa redonda.
Es una técnica de enseñanza que permite a los expositores discutir sobre un determinado tema que se desea conocer y sobre todo saber las diferentes opiniones. ¿Qué es lo que potencia? Pues el trabajo en equipo. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues aprender a respetar el punto de vista de cada uno de los participantes y aprender a trabajar en equipo, adquirir la facilidad para debatir de acuerdo a un tema en específico. Eh, creo que aquí estamos. Bueno, continuemos con un moderador y el rol del alumno, pues de un moderador participante activo. Y por último, de ventaja se puede estudiar un tema en particular, pero también se pueden estudiar varios temas, genera una lluvia de ideas y argumentos, permite observar los problemas de diferentes puntos de vista. De ventaja, pues muchas veces no se expresan todas las ideas deseadas, suele llegar a ser muy informal si el moderador no hace un buen trabajo y no permite el desarrollo del tema. Continuamos con el panel, que consiste en la reunión de varias personas especializadas que expresan sus ideas sobre un determinado asunto ante un auditorio de manera informal y dialogada en tono de conversación y de intercambio de ideas, aunque cuando expongan posiciones distintas y se aprecian perspectivas diferentes, que nos ayuda a potenciar pues el desarrollo de razonamiento y síntesis. ¿Cuál es el rol del maestro? Pues exponer información amplia, precisa y específica de un determinado tema, motivar al grupo de alumnos para profundizar aspectos de una temática determinada. Se trata de una técnica en que un participante de 4 o 6 expertos dialogan ante un auditorio teniendo presente a un moderador y cada experto conversa sobre el tema desde su punto de vista. Y especialización, cada panelista es un experto del tema de que se va a tratar, pues el alumno es un coordinador o un panelista. ¿Cuáles son las ventajas? Es útil para tratar un tema de interés en un clima de confianza y especialmente aperturar las relaciones en situaciones específicas. Permite tener conclusiones en poco tiempo. Participa todo el grupo en la discusión y se presentan varios puntos de vista. La informalidad, pues la desventaja está la informalidad, de que esta puede propiciar un desorden en la reunión, intervención vacía de miembros del panel y consecuentemente la desintegración de la técnica. Bueno, ahora creo que ya terminamos con estas técnicas. Vamos a ver. Técnicas de enseñanza, pues ya las terminamos. Y ahora vamos entonces con la materia, a lo que vivimos, a lo que venimos, que son las estructuras didácticas. Vamos a ver qué clase. Vamos a comenzar aquí. Facultad de Humanidades y Artes, Facultad de Humanidades y Artes y Departamento Escuela de Pedagogía y Ciencias de la Educación, datos generales. Por nombre de la asignatura es didáctica, el requisito pedagogía en general. Y pues nombre del licenciado Eric Joel Ponce Elvir. Estamos ahorita en el tercer periodo académico y pues la clase la llevamos en la sección 1300. Bueno, vamos a comenzar con la clase de español. Esta asignatura se dividirá en 2 unidades. En la primera unidad aprenderá sobre los textos narrativos y relatos tradicionales, desarrollando varias actividades como la lectura. Conocerán más sobre la leyenda y el cuento popular, aprenderán a desarrollar los diferentes tipos de textos y comprenderán el tema de las obras sociales, desarrollando un lenguaje adecuado para la lectura de la poesía, respetando su connotación. Conocerán también el significado de las fichas hemerográficas y aprenderán la elaboración de estas diferencias y también de las diferencias de estos tipos de textos. En la segunda unidad pues aprenderán a redactar cuentos realistas y fantásticos y por medio de la oratoria aprenderán a usar la palabra para persuadir, comprenderán el lenguaje demostrativo y connotativo y conocerán más sobre la coherencia textual. Se incentivará la lectura para que los diferentes niveles de lenguaje
utilicen los diferentes niveles de lenguaje y así desarrollen estrategias de comprensión lectora hasta descubrir las figuras literarias y puedan expresar y comprender la belleza de las palabras y diferenciar los tipos de géneros periodísticos. Bueno, como lo dije, es asignatura de español de noveno, contenido que vamos a desarrollar. Pues en la primera unidad está aprendo sobre el texto narrativo y los relatos tradicionales, conozco otras formas de comunicación, la riqueza de las palabras, cómo organizar la información, el universo de las ideas, he dejado huellas, el universo del idioma en su contenido evolutivo, reflexiono y escribo. En la segunda unidad pues tenemos aprendo a redactar cuentos realistas y fantásticos, utilizo la palabra para persuadir, leo y describo textos, aprecio la belleza de la poesía, aprendo a expresarme con claridad y por último descubro a través de la imaginación. Me voy a fijar, perdón, si seguimos grabando porque como lo dije, he tenido muchas dificultades con este video y ya van como 5 veces que lo voy grabando y se me ha dificultado. Bueno, comenzamos entonces con la primera estructura. El objetivo general de la primera unidad es desarrollar la expresión oral y escrita. Sus objetivos específicos es analizar los diferentes tipos de textos, identificar las características de cada tipo de texto y descubrir las habilidades cognitivas y expresivas por medio de la escritura. Pues este es el plan general de las clases del Centro Instituto Pedro Nufio, de la aldea Cerro Grande, de la área español, del ciclo tercero, grado noveno, sección unida K, jornada matutina y año 2021. Tenemos los contenidos de la primera unidad que es Aprendo sobre el texto narrativo y relatos tradicionales, donde podemos ver información sobre la leyenda del cuento popular. ¿Cuáles son las expectativas del laudo? Pues expresar sus opiniones acerca de la tradición oral en la comunidad y leer compulsivamente cuentos y leyendas de tradición oral e identificar el orden de los acontecimientos en la leyenda. ¿Cuál es la metodología? Pues en este tema vamos a realizar una lección magistral donde yo transmita todos los conocimientos del tema, se explicará absolutamente todo lo de la leyenda y lo del cuento popular. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje? Pues los estudiantes tendrán una lectura guiada sobre la leyenda, la piedra y la piedra de oro. Los recursos pues, que se van a utilizar aquí pues sería el libro de texto, el cuaderno. Y bueno, definitivamente estos serían todos los recursos que se van a utilizar en toda la unidad. Igual los criterios de evaluación, pues en la lectura se evaluaría la expresión oral, el manejo de la expresión oral, como lee. La bibliografía, pues tenemos el libro del estudiante de español de noveno grado. Bueno, como segundo tema tenemos conozco otras formas de identificación, donde se explica más la obra teatral y la noticia periodística. Como expectativa del logro es que el estudiante analiza el contenido de una obra teatral, descubre el concepto y la importancia de la lengua estándar en la transmisión de la información e identifica las partes de la noticia periodística. Como metodología tenemos el aprendizaje cooperativo y como estrategia de aprendizaje pues vamos a desarrollar un trabajo virtual y grupal donde los alumnos tendrán que armar grupos de trabajo o donde tal vez también se les asignen ya los nombres de los grupos para crear una obra teatral, desarrollarla. También tendrán una tarea de investigación sobre la historia periodística en Honduras. Los recursos pues aquí que van a utilizar son los libros de textos, el cuaderno, hojas blancas, lápices, todo lo que necesiten. Como lo dije, pues aquí ya tenemos una lista de la cual vamos a utilizar en toda esta unidad todos estos recursos. Y pues, ¿qué se va a ver en los criterios de evaluación? Pues por lo menos en el trabajo grupal, pues la cooperación y la creatividad, la originalidad de crear una obra desde cero. En la tarea de investigación, pues la capacidad de análisis y síntesis, la redacción, la ortografía correcta,
y también el orden y la entrega a tiempo también. Ahora seguimos con la riqueza de las palabras. Nos centraríamos en el poema, el lenguaje denotativo y connotativo de un poema y el ensayo. Entonces creo que como expectativa de logro está: interprete el lenguaje denotativo y connotativo, redacte un ensayo aplicando las etapas, preescritura, escritura y redacción final. Vamos a trabajar aquí con un trabajo autónomo donde el estudiante tendrá una lectura de un poema, la doble canción, para que los alumnos modelen su entonación. También para crear un ensayo, los alumnos elegirán ideas del fragmento lo esencial. A través de ellas elegirán un tema para elaborar un ensayo. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es cómo organizar información. Pues nos especificaremos en el vocabulario científico técnico y las fichas hemerográficas. Se investiga cuáles son las expectativas, pues de que el estudiante investiga y comprende el vocabulario científico técnico y que comprende cómo elaborar correctamente las fichas hemerográficas. Ahora pues aquí también tenemos trabajo autónomo, que cada alumno deberá elaborar fichas hemerográficas y hacer leído el texto de un tema específico del que se le va a dar asignado por el docente. Pues aquí utilizarán fichas, cartulina, regla, papel. Se evaluará obviamente la creatividad, el entendimiento del tema, la síntesis, el orden que tengan, la fecha de entrega, si lo hacen, cuando tienen. Bueno, continuamos con el universo de las ideas, de textos expositivos, informativos y argumentivos y artículos de opinión. Aquí las expectativas de logro es que el estudiante desarrolle diferentes estrategias de comprensión lectora en textos expositivos, informativos y argumentativos. Redacta textos utilizando correctamente los pronombres, emite juicios valorativos y fundamenta sus ideas, valorando la opinión de los demás acerca de diferentes temas sociales. Aquí deberán hacer un análisis del tema, siguiendo también todavía la estrategia de trabajo autónomo. Deberán hacer un análisis de un tema, los diferentes tipos de texto y después trabajar haciendo un esquema. Y pues aquí utilizarán el libro, texto, el cuaderno, lápiz, reglas. Y se evaluará, pues como lo digo siempre, el orden, la síntesis, el entendimiento del tema. Y ahora continuamos con el otro tema, que es He dejado huellas, donde vamos a tratar los textos descriptivos, narrativos, expositivos y persuasivos, la autobiografía y los textos literarios escritos. Pues que vamos a potenciar o que queremos llegar, pues que el alumno crea, interprete oralmente y reconozca los diferentes textos, representa su autobiografía a través de la interpretación de situaciones de cada etapa de su vida, entiende el significado. Perdón, ahí me equivoqué. Continuamos y aquí vamos a comenzar ya otra estrategia, que sería el trabajo cooperativo. Estos deberán elaborar un cuadro comparativo sobre el tema de la clase y elaborarán una autobiografía cada quien. Pues aquí utilizarán hojas en blanco, el cuaderno, el libro de texto, lápices, y también pues la síntesis, la originalidad, la creatividad, el orden, la buena redacción, una buena escritura, siempre. Bueno, ahora continuamos con el último tema, creo que es el último, sí. Sería 7, el universo del idioma en su contexto evolutivo, donde trataremos más a las siglas, los arcaísmos y los neologismos.
pues cuáles son las expectativas del logro es que el estudiante entiende el significado y el uso de las siglas y también identifica los acrónimos y establece la diferenciación de las siglas. Pues aquí vamos a implementar el aprendizaje por medio de tareas con autonomía, como lo estábamos viendo, las autónomas cada estudiante, y también vamos a realizar una clase teórica. Pues como estrategia tenemos que desarrollar una lluvia de ideas en clases sobre el tema. Y también crearán una lista de siglas ya utilizadas en Word. El maestro explicará el tema y los estudiantes deberán participar si tienen dudas. Esto sería ya en la clase teórica. Y bueno, los materiales que se utilizarían para desarrollar este último tema pues sería la pizarra, marcadores, libro de texto, cuaderno, computadora, internet para la investigación. Bueno, continuamos. Pues esta sería ya la segunda unidad, que tenemos como objetivo general acercar al alumno al mundo literario y como objetivos específicos pues valorar la poesía con criterios éticos y estéticos, fomentar a los estudiantes el hábito de la lectura y valorar el trabajo cooperativo. En la primer tema pues tenemos aprendo a redactar cuentos realistas y fantásticos. Como expectativas del logro, pues que el alumno sea capaz de redactar cuentos fantásticos y realistas. La metodología va a ser trabajos en grupo. La estrategia pues de que se armarán grupos de 5 personas y se redactará un cuento en que les asigne el docente. Se guían por medio de características de este que están en el libro de la clase. Los recursos pues aquí se utilizarán el libro, el cuaderno de la clase, lápices, hojas, borrador. Ahí tenemos todos los recursos que vamos a utilizar en esta segunda unidad, pero los más específicos de este tema pues sería el libro, el cuaderno de la clase, los lápices, borrador. Los criterios a evaluar pues serían la redacción, la ortografía, la colaboración porque están trabajando en equipos, la interpretación de ideas, una buena síntesis, una buena redacción, comprensión del tema también. Continuamos con el otro tema que sería utilizo la palabra para persuadir. Las expectativas pues es que el estudiante utiliza las normas de cortesía para hablar en público en diferentes ámbitos y situaciones. La metodología pues sería trabajo individual. El alumno tendrá que elaborar un ensayo sobre un tema asignado por el docente, luego lo leerá en clase. Aquí utilizaremos, pues, como lo hemos mencionado, el libro y de texto, el cuaderno, el lápiz. Los criterios van a ser la redacción, la ortografía, la puntualidad, una buena interpretación de ideas. Bueno, continuamos. La bibliografía no la había mencionado, pero como ya se sabe, es el libro del estudiante español de noveno grado. Continuamos con el otro tema que es leo y describo textos. ¿Cuáles son las expectativas del logro? Es que el estudiante interprete el mensaje por medio de la descripción en una variedad de textos. Aquí vamos a utilizar como metodología el trabajo cooperativo. Como estrategias, pues los alumnos tendrán que leer la sección de versos presentada en el libro y tendrán que interpretar y escribir las ideas expresadas en la técnica lluvia de ideas. Pues los medios y recursos, lo sigo repitiendo, libro, cuaderno, lápices. Continuamos con aprecio la belleza de la poesía, que expectativas pues utiliza correctamente los signos y la entonación para leer las poesías. Como metodología tenemos una lectura dirigida. Como estrategia pues los alumnos tendrán que leer el poema Nostalgia, solariega, y el alumno tendrá que participar en un foro virtual y unirse a la discusión del tema dado por el docente. Pues obviamente buena redacción, buena colaboración, utilizarán el libro, lápices, computadora para entrar al foro virtual. Continuamos con el otro tema que sería aprendo a expresarme con claridad y descubro a través de la investigación.
Pues aquí el estudiante, las expectativas es que emplee un buen vocabulario adecuado y que facilite la correcta interpretación de textos orales y escritos. Aquí tendremos una lección magistral en el aprende a expresarnos y a expresarnos con claridad. Tendremos una lección magistral sobre el tema y tenemos una discusión también de dado por el docente. Vamos a discutir un tema en la clase. Y por último, pues tendremos una prueba evaluativa y también una clase teórica. Y por último, pues ya se decía, una prueba escrita, donde se va a utilizar obviamente hojas en blanco, material que el docente le prevé al alumno. Continuamos con la planificación didáctica de aprendizaje por competencias. Tenemos como objetivo específico pues reflexionar sobre la problemática del mundo actual y como objetivo didáctico estructurar las ideas más importantes. Como contenido problematizado tenemos reflexiono y escribo. La lectura sueño con un mundo. Pues iniciaremos con motivando a los estudiantes para que comenten la importancia de respetar las reglas en cada uno de los ámbitos que se desenvuelve el ser humano. Su desarrollo es debatir cuáles son los problemas del mundo actual y tendremos un cierre donde los estudiantes participan del tema expuesto. De manera cognitiva, los estudiantes memorizan los datos más relevantes de los temas expuestos en la unidad. De manera afectiva, pues valorar las aportaciones brindadas. Como actividades de aprendizaje, pues se presentarán imágenes que evidencien los problemas de la sociedad actual. Como desarrollo, se propiciará un diálogo para que los alumnos puedan dar sus opiniones acerca de las causas de esta situación. Y como cierre, deberán escribir un resumen de las conclusiones de los temas analizados. Como logros de aprendizaje, pues utilizan y comprenden el lenguaje libre de discriminación sociocultural, étnica y de género. Desarrollan estrategias discursivas como escuchar, argumentar, debatir, negociar y consensuar ideas a través de diferentes maneras de comunicación oral. Y por último, pues los estudiantes manejan perfectamente los temas expuestos. Continuamos con la evidencia de ponderación, pues de producto será la entrega de premios y de desempeño excelente. Los criterios de forma, pues la entrega a tiempo, el fondo, presentación y calidad del trabajo. Tipos de continuamos con tipos e instrumentos de evaluación, pues tipo autoevaluación, instrumento rúbrica y finalidad sumativa. Y la bibliografía, pues el libro del estudiante. Continuamos con otra planificación de la segunda unidad, que pues el objetivo es fomentar los valores en los estudiantes y objetivos didácticos, acercar al alumno al mundo literario y valorar el trabajo operativo. Me sale aquí el contenido problematizado, pues es comprendo la formación y flexibilidad del idioma y nos especificaremos más en la lectura a la tarde antigua. Estrategias de aprendizaje, pues tenemos como inicio aprovechar el espacio para fomentar valores, actitudes y habilidades sociales que como los factores de protección contribuyen al desarrollo personal del individuo y le hacen capaz de afrontar las dificultades de la vida. Como desarrollo tenemos indicar que realicen la lectura silenciosa del cuento y como cierre indicar que redacten un final diferente de este. Ahora como cognitivo, pues los estudiantes captarán todo el contenido. Como afectivo, pues valorarán la opinión de los demás estudiantes acerca del contenido. Y como inicio, actividad de aprendizaje de inicio, pues realizar preguntas que les permita acercar al contexto y la esencia del texto a través de las interrogantes del bloque comparto lo que sé. Como desarrollo, deberán desarrollar las actividades de la sección comprendo e interpreto que se brindan en el libro de texto. Como cierre, deberán presentar las actividades desarrolladas en la clase. Los logros de esta
aprendizaje, pues los estudiantes conocen las habilidades de su propio desarrollo, el estudiante comparte la formación y flexibilidad del idioma y por último los estudiantes adquieren valores positivos para aplicarlos a situaciones reales. Como evidencias y ponderación tenemos un producto que se va a dejar un mapa conceptual de desempeño, pues excelente. Criterios, pues forma y entrega del trabajo, fondo, presentación y calidad del trabajo, tipos e instrumentos de evaluación o la autoevaluación, rúbrica y finalidad sumativa. Continuamos ahora entonces con el siguiente estructura. Como objetivo general, pues lograr una comprensión de los temas y como objetivos específicos, analizar los diferentes tipos de textos, identificar las características de las fichas y descubrir habilidades expresivas y verbales. Bueno, con el primer tema debemos identificar los diferentes tipos de texto. Contenido. Perdón. Aprendo sobre el texto narrativo relativo, su propósito es identificarlos. Estrategias, pues leen y utilizan diversos propósitos de los textos y varias fuentes como libros, medios masivos y comunicación en internet. Como actividades, pues presentan diferentes tipos de textos narrativos escritos a mano. Pues recursos tendremos el libro, el cuaderno y el lápiz. Y pues la evaluación va a ser un trabajo individual que se va a realizar. Continuamos con conozco otras formas de comunicación en la noticia periodística, pues aquí el propósito es identificar las diferentes formas de comunicación. Como estrategia, pues aplicar una buena redacción en la construcción de una noticia. Como actividades, pues elaborar una noticia periodística en formato Word, pues aquí utilizarán la computadora y también será un trabajo individual. Seguimos con la riqueza de palabras, el ensayo, pues aquí tu propósito será enriquecer el conocimiento. Como estrategia, pues se utilizarán medios tecnológicos para la recopilación de información. La actividad, pues investigarán la biografía de ensayistas hondureños y deberán ilustrar con fotografías. Recursos, pues computadora, celular, internet. Este va a ser un trabajo grupal, se llamarán grupos y se desarrollará así. Continuamos cómo organizar la información de fichas hemerográficas. Juntar la información necesaria para luego utilizar en una investigación sería el propósito. Las estrategias es aplicar su entendimiento y creatividad. Las actividades pues deberán elaborar fichas hemerográficas, guiarse del libro del texto. Como recursos pues tenemos cartulina, regla y borrador. Y también va a ser un trabajo individual. Continuamos con el universo de ideas y los géneros periodísticos. ¿Cuál es el propósito? Pues proporcionar una estructura global, coherente del tema y sus múltiples relaciones. Sus estrategias son organizar conceptos y generar a lo particular. Como actividades, pues elaborarán un cuadro sinóptico. Recursos tendremos el cuaderno y libro de la clase, lápiz, borrador, regla y también será un trabajo individual. Seguimos con los textos descriptivos, narrativos, expositivos y persuasivos. ¿Qué será aquí? Pues identificar los diferentes tipos de texto. Como estrategia, trabajar colaborativamente con los compañeros de la clase. Como actividades, pues tendrán que desarrollar una exposición. Recursos, pues se utilizarán diapositivas, computadoras. Y evaluación, pues trabajo grupal. Finalizaremos con la autobiografía, que el propósito de esta pues será autoconocerse. Sus actividades serán elaborar una autobiografía y utilizarán los recursos como hojas blancas y lápiz. Y este será un trabajo individual. Bueno, seguimos con el cronograma de la asignatura. Pues aquí los objetivos será desarrollar la expresión oral y escrita, analizar los diferentes tipos de texto, analizar los diferentes tipos de texto,
identificar las características de cada tipo de texto, descubrir habilidades cognitivas y expresivas por medio de la escritura, lograr la comprensión clara sobre todos los temas. Contenido, pues aprendo sobre el texto narrativo, conozco las formas de comunicación, la riqueza de las palabras, cómo organizar la información, el universo de las ideas. He dejado huellas, los textos descriptivos, el universo del idioma, su contexto. Pues las metodologías serán lecciones magistrales, utilizarán el aprendizaje cooperativo, el trabajo autónomo, el trabajo cooperativo. Implementarán el aprendizaje por medio de las tareas que se dejen. También tendremos clases teóricas. Todos estos temas van a tener clases teóricas. Como estrategia de aprendizaje, pues los estudiantes tendrán una lectura guiada sobre la leyenda, la piedra de oro, tendrán que trabajos grupales para armar una obra teatral, tendrán tareas de investigación, tendrán lecturas guiadas como la lectura de poemas, podrán elaborar un ensayo, también deberán hacer fichas hemerográficas de temas que el maestro dé y deberán guiarse el libro. Tendrán que hacer análisis de temas, elaborar cuadros comparativos, desarrollar lluvia de ideas también, trabajar en foros virtuales, etcétera. Pues los recursos didácticos son el libro de texto, cuaderno de clase y libro, regla, lápiz, hojas blancas, cartulinas, computadora, pizarras, tarjetas de cartulina. Criterios de evaluación, pues redacción, ortografía correcta, originalidad, creatividad, capacidad de análisis, síntesis, expresión oral, manejo del tema, trabajo en equipo y orden. La bibliografía, pues el libro del texto del estudiante de español de noveno grado de educación básica. Continuamos con la con la segunda unidad, que sería pues acercar al alumno al mundo literario. Su objetivo, valorar la poesía y los criterios éticos y estéticos, fomentar en los estudiantes el hábito de la lectura. Pues los contenidos son: aprendo a redactar cuentos fantásticos, realistas, utilizar la palabra para persuadir, leer y describir textos, apreciar la belleza de la poesía, aprendo a expresarme con claridad, descubro a través de la investigación. La metodología pues será trabajos en grupos, trabajos individuales, trabajos cooperativos, lecturas dirigidas, lecciones maestrales y por último una prueba evaluativa. Como estrategia pues tendremos que guiarnos por parte de los trabajos, como se mencionó, los trabajos en equipo. El alumno también elaborará ensayos. También utilizarán en esta unidad, se guiarán mucho y utilizarán mucho las lecciones. Leer. También aquí lo dice, leer poemas, leer temas específicos del libro. Por último, pues tendrán una clase teórica y prueba escrita. Siempre van a tener esas estrategias, siempre van a estar implementadas. Recursos y medios didácticos, pues el libro, cuaderno de la clase, lápiz, hoja en blanco, borrador, pizarra, computadora. Los criterios pues serán la redacción, la ortografía, la colaboración, la puntualidad, interpretación, si aporta ideas significativas, si participa con entusiasmo en la clase, si respeta la opinión de los compañeros, el uso correctamente de signos en la entonación, cuando se leen las poesías o cuando se lea cualquier tipo de texto. Y la comprensión del tema. La bibliografía pues es el libro del estudiante de noveno grado. Continuamos ahora con esta que es la asignatura de español. Docente Gloria Bernarda Galo, clase de español, código de la clase, nivel, etc. Pues el objetivo de demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias
inferenciales de textos literarios y descriptivos, leídos, incluyendo la interpretación de imágenes virtuales. La hora siempre va a ser a las 8. Esta es la primera unidad. Acá están los temas a tratar, aprendo el texto, conozco otras formas de comunicación, la riqueza de las palabras, cómo organizar información en fichas hemerográficas, los textos narrativos, descriptivos, la autobiografía. Como actividades, pues presentarán diferentes textos narrativos, elaborarán una noticia periodística, investigarán biografías de ensayistas hondureños, elaborarán fichas, elaborarán cuadros sinópticos, tendrán una exposición. Como recursos, pues libro de texto, cuaderno en la clase, lápiz, computadora, celular, internet, cartulina, regla, borrador, regla, diapositivas, hoja en blanco. La evaluación pues será trabajos individuales y grupales. Continuamos con que hay. Pues la asignatura de español, el nivel, tercer nivel. El objetivo de la clase pues planifican y definen el propósito del tema, destinatario, tipo y forma del texto. Estamos ya hablando de la segunda unidad. Del tercer periodo de español, pues la hora será a las 8 a.m. Los temas que se tratarán, pues se aprenderá a redactar cuentos realistas y fantásticos, utilizarán la palabra para persuadirlos, descubrirán los tipos de textos, la poesía, la oratoria, las investigaciones. Como actividades, pues el alumno tendrá que elaborar un ensayo sobre un tema asignado del docente y luego lo leerá en clase. Los alumnos tendrán que leer la sección de versos y el alumno tendrá que describir los tipos de textos. Creo que una metodología que suele utilizar mucho pues es una lectura guiada. Y bueno, como los recursos y medios, libro, cuaderno de la clase, lápices, hoja en blanco, borrador y pizarra. Tendremos pues una evaluación de trabajos individuales. Bueno, ahora seguimos con el siguiente, que es estrategias de enseñanza. Su objetivo pues desarrollar la expresión oral y escrita. Como objetivos específicos, pues identificar las características de cada tipo de texto, analizar los diferentes tipos de texto, descubrir habilidades cognitivas y expresivas por medio de la escritura. Tenemos la primera unidad, que es a finalizar con éxito los resultados que queremos. Pues al finalizar con éxito esta unidad, los estudiantes serán capaces de conocer el valor de la tradición oral, tener una buena expresión oral y escrita, desarrollar sus habilidades cognitivas por medio de la escritura. Como actividades de interrelación docente, pues tendremos estrategias que permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos de la materia, como tutorías, acompañamiento, videollamadas, chats o llamadas normales. En trabajo autónomo, pues son actividades independientes requeridas en procesos de la enseñanza, donde podemos desarrollar guías de trabajo, tutorías solidarias y otros trabajos. Como evaluación formativa, pues los pasos a seguir serán entregas de trabajo a tiempo y forma, participación en clase, exposiciones y evaluaciones. Competencias genéricas, pues la capacidad de hablar en equipo, de trabajar en equipo, la creatividad, la habilidad del uso de las herramientas de la información y comunicación, adaptación al cambio y gestionar de una manera efectiva los recursos y el tiempo. Continuamos con estrategias de enseñanza. Pues el objetivo general, pues acercar al alumno al mundo literario. Objetivos específicos, pues valorar la poesía, fomentar a los estudiantes el hábito de la lectura, valorar el trabajo operativo. Esta es la segunda unidad ya, y bueno, como resultado, pues lograr la comprensión clara de los temas por parte de los alumnos. Estos saben cómo redactar cuentos y también manejan con facilidad la manera de expresarse con mayor claridad. Actividades de interrelación docente, pues tendremos tutorías, llamadas, videollamadas, chats. Trabajo autónomo, pues tendremos guías de trabajo y tutorías de reforzamiento. Como evaluación formativa, pues entregas de trabajo, participación en clases, exposiciones, evaluaciones escritas, trabajo en equipo. Competencias genéricas de la unidad, pues trabajar en equipo, creatividad, adaptación al cambio.
Bueno, creo que ya terminamos por el día de hoy. Bueno, espero que me salga todo bien. Espero que el video esté bien. Y bueno, gracias licenciado por su tiempo.